Mis queridos amigos, muchas gracias, gracias por la oración. De nuevo con ustedes, después de una enfermedad, una una lesión en la pierna, una ciática, unos dolores. Hay que ofrecerle al Señor, decía San Ignacio, que no es menos gracia la enfermedad que la curación. Hay gente que busca a Dios solamente por bendiciones materiales y a veces los sufrimientos son bendiciones espirituales. Decía Santa Faustina Kowalska que los sufrimientos ofrecidos y unidos a la pasión de Cristo se vuelven omnipotentes, y a través de la oración podemos conseguir muchas cosas a través del sufrimiento. Gracias por la oración de ustedes, la necesitamos, tenemos que seguir con los programas. Regresaremos el sábado a la clase de Biblia, nuevamente a las 9:30 de la mañana en Rosario, la Biblia. Y gracias porque han estado atentos algunos a todas las cosas. No hay que ser inestable. Cuando hay una clase en una universidad, a veces nombran un profesor sustituto u otro profesor de otra que viene y lo reemplaza. Eso es muy normal en todas las universidades y en todos los colegios, en todas partes. Entonces no hay que ser adicto a una persona tampoco. Tenemos que ser adictos a Dios. Cuando yo veía esos inmensos gritos, aullidos, fanatismos, piedras, corre en los partidos de fútbol, que se volvió como una religión el fútbol y como una idolatría, me afanaba que a los cristianos le dijeran fanáticos. Y si los cristianos tuvieran tanto entusiasmo como tienen los adictos al fútbol, pues qué maravilla, ¿no? Amarían a Dios con todo el corazón y con todas las fuerzas y con todo el entusiasmo, pero no. Cuando tienen un pequeño revés se van al suelo. En cambio, los que son adictos o aficionados, llamémoslos así, aficionados a un equipo, pues se sostienen ahí, ganen o pierdan o empaten. De manera, eso sí es una adicción y eso sí es un fanatismo si se toma con pasión y se hiere y se mata a otra persona por el fútbol. Eso es una adicción y eso es un peligro. Si se toma como un deporte, como una distracción, muy bueno, necesitamos distracciones, es uno de los derechos del hombre que Juan 23 trae en la Pacem in Terris, ¿no? El derecho de divertirse, de distraerse, ahora lo llaman lúdico, un término que inventaron que no sé de dónde salió. He buscado la raíz latina o griega y no lo he podido encontrar, pero bueno, de todas maneras, gracias por todo, gracias por orar por nosotros, sigan orando por nosotros. Y con Martica vamos a hablar un tema, ese sí es un tema terrible. A ver, Martica, hagámosle a ver cómo es. Bueno, vamos a hablar hoy sobre la religión o secta, porque muchas personas están equivocadas al saber, piensan que ciertas prácticas son más de estilo espiritualista y realmente no son religiones, son sectas que están proliferando en este momento a través de la nueva era, a través de todo lo que los cursos que se están impartiendo en el mundo entero. Inclusive tengo una carta de un arzobispo donde enfatiza mucho y descubre los peligros de la meditación trascendental, Rafael, que está muy en boga hoy en día, lo que son todos estos cursos para superación y el poder, para el poder de la mente, ¿no? Yoga, el poder de la mente, el método Silva, la pranoterapia, mil cosas de esas que la gente se involucra y se contamina de una manera terrible, como lo vamos a ver en adelante en algunos textos bíblicos. Sí, aquí tengo un texto para que hablemos un poquito de lo que es el sincretismo, porque básicamente es todo lo que se está viviendo, lo vemos en los grupos de oración, personas que vienen al grupo de oración pero están con otro tipo de prácticas. Pero dice así en Deuteronomio 16:21, no plantarás para ti como tronco sagrado ninguna casa de árbol junto al altar de Yahvé tu Dios que hayas construido para ti, y no te erigirás estela cosa alguna que detesta Yahvé tu Dios. Palabra de Dios. Y en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 4, nos dice San Pablo, el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe
entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su conciencia. Rechaza en cambio las fábulas profanas y los cuentos de viejas. Esta semana volví a ver en unos aviones chilenos allá que detectaron los ovnis. Yo hice un estudio sobre ovnis hace unos años y leí al presidente de la Academia de Ciencias de la imposibilidad de que existieran ovnis cerca de la Tierra, porque el planeta más cercano a la Tierra está a 20.000 años luz. 20.000 años luz viajando, ¿usted se imagina para llegar a la Tierra? Imposible. Que exista vida en otros planetas, pues es una posibilidad, es una hipótesis. Entonces viene y se vuelve una religión lo de los ovnis. Se va volviendo una idolatría, se vuelve una religión. Y entonces hicieron un programa en televisión, en uno de esos canales, que el sensacionalismo es bueno como noticia, ¿no? Porque despierta la inquietud y entonces uno cambia de canal. Pero ese estudio lo hice hace años y tuve el libro. Curiosamente compré el libro de un doctor, presidente de la Academia de Ciencias, sobre ovnis, y llega a la conclusión de que eso no existe, pero que sí existe la posibilidad de que algunas fuerzas oscuras se disfracen de eso, de ovni. Ustedes saben que el demonio puede tomar la figura que quiera, puede tomar la figura de hombre, de mujer. Los ángeles caídos toman la figura de los hombres. Animales, y ¿sí? Los ángeles buenos también. San Rafael era un ángel bueno y tomó la figura de un hombre. La figura de una bestia, de un animal, la figura de un edificio, de una casa, son ángeles, muy inteligentes, y para engañarnos es muy fácil. En una filmación que hubo en Perú, hace poco, de una película, retrataron 300 ovnis, imagínense pues, eso es el que se disfraza de ángel de luz, dice San Pablo. Bueno, Entonces, pero yo quisiera que habláramos un poquito, Rafa, de lo que es el sincretismo, ¿no? Porque aquí está diciendo en esta lectura que les compartimos que muchas personas quieren plantar cosas cerca del corazón o en el corazón de la persona o el altar de Dios, y es cuando la persona está un rato con Dios y otro rato está en todo ese tipo de cosas, porque esto de los ovnis a mí también me ha llamado la atención. Yo también leí un estudio en que decía que si miramos la trayectoria de la historia de los ovnis casi siempre se representan dependiendo la época en que están. Pongámosle en la época del Cepelín. En el estudio que yo tenía, en el siglo XVIII eran bolas de fuego. Después, más adelante, cuando salió el Cepelín, eran como cepelines. Después fueron cambiando de figura de acuerdo con la figura imaginaria del hombre de la modernidad. Se fueron evolucionando las figuras de los ovnis. Y yo investigué también los que se aparecían, los extraterrestres. Había unos de 5 metros, había otros de 1 metro, otros de 50 centímetros, otros verdes, otros rojos, tan distintos todos, de acuerdo con la imaginación. El demonio le da a uno gusto y se deja detectar y se deja filmar. Eso no se preocupen. San Rafael era un ángel bueno, y se vistió de hombre. Yo soy Rafael, uno de los 7 que están delante del trono de Dios. Y hacía como que comía, decía él, y desapareció. Rafael, uno de los 7 espíritus buenos, 7 arcángeles. De modo que, teniendo eso del sincretismo, que con una mano busco a Dios y con esta al diablo, pues ese es el sincretismo. Jalarle a los dos bandos, ¿no? Entonces la gente busca algo y si no se lo concede Dios por entrega inmediata, entonces se va donde el brujo. Veamos eso, Martica, que eso es muy interesante. Bueno, vamos a hablar primero que todo del método Silva, pero si nosotros miramos todos estos métodos como el método... Ahí ya pasó de moda, pero lo están volviendo a recauchando. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dice, vamos, su fundador, que fue José Silva? Él era ingeniero electrónico y parapsicólogo, y une esas dos, porque la parapsicología no es una ciencia, ¿no? Es algo como más de fantasía, ¿no? En 1990 el Congreso de 400 científicos en Buenos Aires, el 95% determinaron que la parapsicología no era una ciencia, que pertenecía más al lado oscuro, la parapsicología, de lo que está por encima de la psicología.
no era una ciencia. Eso lo determinaron neurocirujanos, neurólogos, bueno, toda esa gente. No era ciencia, no es ciencia, no cumple las características. Este método Silva dice que es una teología panteísta. Pues sabemos que panteísmo es que todo es Dios, y entonces termina la gente adorando a todo, a la piedra, al árbol, al sol. Entonces se va adorando a todo lo que está alrededor de la persona, pero también dice que el reino de Dios está en la mente. Entonces ubica a Dios en la mente, en las ondas cerebrales. Por eso que todo este tipo, digamos, como la meditación trascendental, como el método Silva, dicen que a Dios hay que conocerlo, se le conoce a través de la mente, que tiene mucho que ver también con el gnosticismo, que ya hablamos en otros programas pasados. Que el es gnosticismo, una herencia del gnosticismo, ¿no? Sí, se desprende de ahí. Realmente porque el gnosticismo se habla de que a Dios se le conoce a través del conocimiento. Y Dios se le conoce a través de una vivencia del corazón. Sí, la palabra gnosis quiere decir conocimiento. Había un gnosticismo cristiano, un gnosticismo griego, y realmente a Dios se le conoce en la fe y en el corazón, ¿no es cierto? Y es yo diría que es una acción divina, en la iniciativa de Dios. Generalmente uno pregunta a Dios por qué me llamó a mí, ¿no? Porque yo era ateo de tierra firme, ¿no? Yo rezaba en los aviones, pero era ateo de tierra firme, ¿cierto? Bueno. Me consta. Bueno, ¿cómo comenzó este señor a experimentar? Como todo tiene un comienzo, entonces aparentemente pues él empezó a experimentar a través de la hipnosis para quitar los miedos y los temores. Por eso es que todos estos métodos, vuelvo repito, estos métodos, la gente busca es la sanación, pero es una sanación fácil, una sanación como una liberación de los miedos, de los temores, y una sanación también física. El problema de la hipnosis es que uno pierde el conocimiento y pierde la libertad, ¿no es cierto? Y la casa queda vacía. Cuando uno pierde el conocimiento y pierde la libertad, sin libertad no está Dios. Estos métodos de hipnosis, él decía que era para llegar a las ondas alfa y las ondas gamma del cerebro, que era donde realmente estaba la conciencia. Él habla de que la persona a través de la hipnosis puede lograr una sanación total, pero el problema de esto es que ellos también manejan mucho lo que es dejar la casa vacía, lo que tú decías. Sabes que Freud tuvo una experiencia. Freud empezó a hacer terapias con hipnosis, y los enfermos se le medio sanaban al principio y después se volvían peores. Entonces él dijo que eso era un fracaso, y no entendió por qué fracasó y abandonó la hipnosis. La beata Ana Catalina de Emmerich, la consulta un médico famoso de su época, que fue un médico que se convirtió con ella, sobre el magnetismo y sobre la hipnosis, sobre magnetizar la gente, hipnotizar la gente, y ella lo llamó y le dijo: no haga eso, porque cuando yo lo veo a usted haciendo los pases hipnóticos y las musarañas y todas esas cosas que hacen con las manos, veo al demonio riéndose al lado, haciendo las mismas bobadas con las manos y burlándose de usted. O sea que el que trabajaba al lado era el demonio. Ana Catalina tiene un capítulo en el libro, tomo número 3, sobre el magnetismo, el hipnotismo, y le dice al médico, se me va el nombre del médico, que se cuide de eso, porque él ve al demonio al lado haciendo los mismos pases magnéticos que él hacía. Bueno, básicamente esa doctrina enseña que todo se hace a través de la mente, todo se logra la conciencia utilizando la mente, inclusive que no se necesita la salvación de Jesús, sino la salvación viene del mismo hombre. La persona se salva por sus propios conocimientos. Ese es el peligro, porque la persona empieza a endiosarse, a creer que es Dios. Por eso dice, y serían como dioses, la tentación del paraíso, ¿no? Hay dos herejías, ¿no? Ahora vamos a hacer un paréntesis y les cuento las dos herejías. Una que uno se salva por sí mismo, y otra que se salva sin sí mismo, solo por Dios. Ahora les cuento después. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, hay dos herejías, les decía yo, muy famosas. Una en que el hombre se salva solamente por la iniciativa de Dios, sin que el hombre intervenga. La otra en que la salvación se consigue solo por el hombre, por su propia iniciativa, por su mente, por su poder.
por su iniciativa. Y San Agustín resume las dos posiciones de la Iglesia, las dos fueron condenadas como heréticas. Y San Agustín dice, el que te creó a ti, sin ti no te salvará a ti, sin ti. O sea que interviene Dios, interviene el hombre. Y Dios respeta la libertad del hombre. Bueno, todo eso la Biblia lo condena. El método Silva volvió de que el poder de la mente, y que con la mente podemos hacer todo, que nos imaginamos un Mercedes último modelo y que entonces al otro día lo conseguíamos. Si eso fuera verdad, ¿qué no conseguiríamos todos? Viviríamos sin Dios, porque con la mente conseguiríamos cualquier cosa. Hay unas citas bíblicas, Deuteronomio 18:9 y siguientes. Dice la Biblia que el que practica esas cosas es abominación para Dios y que Dios rechaza, echa fuera de sí. Mire, aquí yo tuve una experiencia un día con un pequeño seminario de 50 personas, les pedí el favor de que no fueran colombianos, es decir, quiere decir que no digan mentiras, eso es no ser colombiano. Entonces, digan la verdad, ¿cuántos se han involucrado en algo? Entonces, ¿usted en qué? No, yo José Gregorio Hernández y el negro Felipe y la metafísica y el método Silva y el control mental y ay, Dios mío. Y una dijo, y yo fui cruzada, y como las otras no sabían, eran 45 mujeres y 3 hombres. Y las mujeres son más adictas a eso, ¿no? La curiosidad de Eva, ¿no? Eso sí. Entonces, yo fui cruzada y todos dijeron, uy, ¿qué es cruzada ahora? Esa no la sabían, ¿no? Querían aprenderla porque de pronto le podía servir también. Todo eso es abominación para Dios. Trae opresiones, contaminaciones, infestaciones, ¿no? Y a veces posesiones. Trae espíritus de ruina, destrucción de la familia, destrucción de la vida, depresión, problemas psicológicos, 1000 cosas trae. Llegan y aquí en última instancia, porque claro, la mayoría de los sacerdotes no entiende y lo despachan donde el psicólogo y el psiquiatra, entonces peor. O el parapsicólogo. O el parapsicólogo, entonces lo empacan con pastillas y el pobre tipo lo mantiene elevadito y dopadito y no saben cómo sacarlo de ahí. Necesita una sanación interior, una conversión, una liberación, bueno, un montón de cosas. Levítico 18:21, la abominación del homosexualismo. Levítico 19:26, encantamientos y astrologías. El país colombiano parecía encantado. Tuvimos un gobierno de 8 años que se robó la olla, se robó las piedras, se robó el carbón, se robó todo vacío, todo quedó vacío. Y nadie dijo nada, como si hubieran estado encantados. El encantamiento es una cosa. La astrología, que yo soy de Virgo, que yo soy de Libra, que yo soy de no sé qué. Bueno, y empieza con el método Silva, el Connie Méndez, el control mental. Bueno, Rafa, aquí dice que el método es una combinación de psicología, meditación, esoterismo y relajación. A ver, léalo, que eso está bueno. Entonces, el método Silva es una combinación de New Age donde hay meditación, pero no la meditación que nos conocemos, sino la meditación no de la meditación que dice el Padre Pío, que dice mediten, 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 es decir, lea un pedacito del Evangelio y reflexiones sobre ese Evangelio, que era la oración mental de Santa Teresa de Jesús que celebrábamos en estos días, esa gran santa, que lea sobre la oración mental de Santa Teresa, es muy hermoso, uno lee un pedazo del Evangelio y lo medita y lo reflexiona, sí. Y se sumerge en ese pedazo del Evangelio, camina con Jesús por los caminos de Galilea, habla con Él, medite, decía el Padre Pío. Psicología popular, esoterismo y relajación, pero ese tipo de relajación donde le van diciendo a la persona que tiene que poner su mente en blanco, que tiene que pensar que es una piedra, que es el agua, donde la persona va, como tú decías al principio, la persona se va relajando tanto que llega un momento en que la persona se sale
Y es cuando entran todos estos espíritus que nos hablan en Lucas. El Señor dice que cuando la casa está vacía, el espíritu sale, va y deambula y regresa con 7 espíritus peores. Y la persona, muchas personas... que se encuentra la casa vacía, Ajá. es decir, ¿vacía de qué? Porque si la casa está llena, ¿llena de qué? De Dios. El Espíritu Santo está lleno, entonces el otro no tiene posibilidad de entrar. Pero si la casa está vacía, porque está lleno de sí mismo, como en el yoga, el ensimismamiento como en el yoga, y si está vacía la casa, pues viene el espíritu inmundo y se mete con otros 7. Dice así, Y los exorcismos de yoga que yo he visto son terribles, y ahora es parte de grandes empresas y grandes bancos y el Estado, la práctica de yoga. Bueno. Dice, me volveré a mi casa donde salí, y al llegar la encuentro barrida y en orden. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que entran en la persona, entran en él y se instalan allí. El final de aquel hombre viene a ser peor que el del principio. No es que una mamá lleva un niño de arroz metálico donde un sacerdote que todavía, y el sacerdote lo confesó, era inexperto en los exorcismos, entonces le pidió que le hiciera el exorcismo. El sacerdote era un buen sacerdote, se lo hizo sin el consentimiento y sin la conversión del muchacho. Horror y error del sacerdote y de la mamá y el muchacho que se dejó hacer el exorcismo. Y contaba este sacerdote que al mes siguiente volvió la mamá y él veía, y ya veía 7, literalmente, y volvió a hacer el exorcismo y se lo volvió a traer. Y tenía 49 después, y así fue sucesivamente hasta que el muchacho enloqueció por completo, porque se llenó de tantos espíritus que ya era imposible mover eso. Eso me lo contó un sacerdote hace muchos años, me impactó mucho. Pobre chino, lo liquidaron, pues. Bueno. Y para concluir, dice así, dice, dice ellos, el hombre puede salvarse a sí mismo, Dios no es necesario. Ya que nos parecemos a nuestro Creador y somos divinos, podemos ser omnipotentes, hay que reclamar nuestra divinidad. ¿Por qué no lees Isaías 47:10 hasta el 15? Verás cómo se burla Isaías de eso. ¿Ah? Deuteronomio 18:9 condena el satanismo, la adivinación, la astrología, la hechicería, la magia. ¿Desde dónde, Rafa? Los encantadores. Isaías 47:10 al 15. De 10 al 15. Te sentías segura en tu maldad y tú decías, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te han desviado. Dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá sobre ti una desgracia que no sabrás conjurar. Caerá sobre ti un desastre que no podrás evitar. Vendrá sobre ti súbitamente una devastación que no sospechabas. ¿Hasta ahí? Sigue así hasta el 15. Quédate pues con tus muchos sortilegios y tus muchas hechicerías, aunque te fatigabas desde tu juventud. ¿Te podrán servir de algo? ¿Acaso harás temblar? ¿Te agotaste de tanto cavilar? Que se pongan en pie y te salven. Se burla Isaías, ¿verdad? Los astrólogos y los observadores de estrellas. Sí, que se pongan en pie y te salven los astrólogos y los observadores de estrellas, a ver. Lo que te pronosticaban cada luna y lo que te iba a sobrevenir. Mira, ellos serán como paja que el fuego quemará, no librarán sus vidas del poder de las llamas, no serán brasas para el pan, ni llama ante la cual sentarse. Los condena al infierno, ¿no? Sí, esos serán para ti tus hechiceros, por los que te has fatigado desde tu juventud. Cada uno errará por su camino y no habrá quien les salve. Anótelo, ese es un texto Sí, terrible. Lo tengo aquí subrayado. Terrible ese texto. Condena durísimo eso, Isaías se burla eso. Es decir, el Espíritu Santo burlándose de la gente que practica todo sortilegio de hechicería. Yo no sé, teniendo un Dios omnipotente que dijo, sin mí nada pueden hacer, ¿no? Que para Dios no hay nada imposible, dice el ángel Gabriel. ¿Cómo acuden a unos ángeles caídos, que son unas criaturas? Yo no entiendo eso, la verdad no lo entiendo. Pero en el seminario que yo hice aquí, el último de 50 personas, 49 personas confesaron. Yo quedé admirado de que había una señora que había dicho que no estuvo en nada.
Yo no sé si creerle, pero bueno. Bueno, hablemos ahora de la meditación trascendental que también está de moda en las empresas. Están dictando estos talleres de meditación para que la persona tenga dicen que para que la persona tenga mejor trabajo, mejor desarrollo y pueda concentrarse en sus labores. Esta meditación trascendental trae un veneno que dice que al principio la persona puede sentirse más ágil, mejor, y que han visto en los instructores de esta meditación trascendental que terminan donde psiquiatras terminan tomando drogas psiquiátricas y terminan con problemas de esquizofrenia, porque llega un punto en que, como todo lo dicen, que es a través de la mente les empieza a jugar malas pasadas, o sea, sabemos que es el enemigo, que se adentra en estas regiones y empiezan a ver cosas y a delirar. Estas son las consecuencias de la meditación trascendental. El fundador de la meditación trascendental es un señor que se llama él no se llama así, sino se hace llamar Maharishi Mahesh o yogi, porque pertenece al yogi, a los yogas. Pero en Estados Unidos y en Alemania hicieron, porque ellos son como más juiciosos que nosotros, ¿no? Uh-huh. Y hubo 2 demandas. En el año 77 se perdió un pleito y se estableció que su naturaleza no era religiosa y que no se trataba de una verdadera ciencia como sus proponentes intentaban hacerlos creer. Y en agosto del 1980, en Alemania, la meditación trascendental pierde una querella contra el gobierno federal, y queda autorizado para afirmar que la meditación trascendental es una secta que puede conducir a daños psíquicos y destrucción de la personalidad. Maharishi entonces huye hacia la India. O sea que vemos que huyó hacia la India como Elena Pavlova Blavatsky, la fundadora de Nueva Era, salió de Madame Elena Pavlova, huyó hacia la India y de India recogió el yoga y recogió todo eso y se trasteó a los Estados Unidos y allá empieza a esparcir. A eso de Estados Unidos se ha vuelto dinamizador de todas esas porquerías, perdónenme, esas vagabunderías. Y la señora Blavatsky de la India a Estados Unidos, y Estados Unidos va metiéndole en todas partes. Bueno, ellos empiezan con que hay que desensibilizar a la persona a través de estos métodos. Lógico, todos tenemos heridas, ¿qué persona no tiene una herida, no? Entonces empiezan a ver, como buscarle el lado vulnerable a la persona, como también lo hacen en la cienciología, donde en la cienciología les hacen unos test donde la persona pues va abriendo su corazón y va diciendo yo tengo heridas, yo tengo tal cosa. Entonces la persona al principio la van sensibilizando para que la persona busque este tipo de terapia, y a través de ese tipo de terapia les hacen vaciar la mente. A través de este tipo de terapias hay un vaciamiento de la mente de todas las imágenes materiales que habitualmente lo distraen. Ellos dicen que la meditación trascendental es para que la persona se concentre en su trabajo. Así se crea un estado de percepción vacía que acarrea la cesación de emociones, sentimientos y afectos. Pretende que la persona alcance una realidad más íntima con su propio ser. En los sucesivos niveles de profundidad de la mente, el individuo hace que cada vez más sea consciente de una naturaleza divina. En ese estado es denominado percepción pura, o es cuando el enemigo, la persona entra en problemas, porque el enemigo empieza a proyectarle cosas. Por eso estas personas terminan con enfermedades psiquiátricas y esquizofrenia. Claro. Entonces la frase de San Pablo a los Corintios es muy buena. Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás se disfraza de ángel de luz. Vamos a hacer un paréntesis un instante. ¿Qué dice la Iglesia como institución oficial? Fuera de los documentos de Agua Viva que existen en el Observatorio Romano, que son muy interesantes, hay un documento de un arzobispo de Manila, Cardenal Sin. Cardenal Sin, arzobispo de Manila. Oigamos lo que dice el señor arzobispo, que es bien interesante lo que la Iglesia opina sobre estos temas. Oigamos eso.
Para que vean que es que ¿tiene ni 6 puntos? Martica ni Rafael están locos, Exactamente. ni fanáticos, ni exagerados. No sea exagerado. Y con el cuento de que no sea exagerado se fueron adentrando, involucrando, y por la ignorancia de tantos sacerdotes que no conocen estos temas. Yo en eso respeto a algunos pastores evangélicos que desde su púlpito le advierten a la gente sobre los peligros de estos temas. Y yo no sé por qué las parroquias no lo hacen. Y la mayoría de la gente está involucrada en eso, y lo único que hacen es perder los fieles, se van perdiendo y se van yendo hacia todas esas oscuridades tenebrosas de la nueva era, se van yendo y se van perdiendo los fieles. Oigamos al arzobispo de Manila, que es bien interesante. Bueno, lo sintetiza en 6 puntos. El primer punto habla sobre Dios, dice que el Dios para ellos es impersonal, en lugar del Dios como nosotros lo conocemos, por revelación cristiana, en donde Dios es un Dios personal. Personal y personificante, es el Dios nuestro. Bueno. Que ama a cada persona humana de una manera íntima. Al negar al Creador como un ser supremo y enseñar que todo es uno, suprime la distinción entre el Creador y la criatura. Esto conduce directamente a una forma equivalente al panteísmo. Aquí habla también de los mantras. Se ha descubierto que los mantras presentados a los seguidores son invocaciones en la mayoría de los casos a todas las deidades veneradas por los hindúes. ¿Qué son los mantras? Los mantras son palabras en idioma sánscrito y son pequeñas palabras. Mira que hasta eso tiene un negocio. La persona va a que le hagan hacer un curso de estos. Al principio le dan una sola palabra, un solo mantra, una palabra. Si paga más, si paga el curso le dan otra palabra y así le van poniendo palabras, pero que realmente son invocaciones. Invocaciones son nombres de demonios. Cada vez que usted hace un mantra, invoca a ese demonio. Tengo aquí uno que no lo voy a mencionar. Claro, se va llenando de eso. Tengo aquí que no lo voy a mencionar, pero que lo utilizas mucho en los Hare Krishnas. Sí, el que hace en español dice así: yo me postro ante el glorioso Krishna. Y es un mantra que ellos repiten muchísimo día y noche. Ya un día les hablo de eso y del Kundalini. Siga con el arzobispo de Manila. Entonces dice que se ha descubierto que los mantras presentados a los seguidores son invocaciones, en la mayoría de los casos, dedicadas a las deidades. El segundo punto dice el hombre. El hombre es considerado capaz de lograr una perfección ilimitada, de ser totalmente liberado de todo dolor y sufrimiento a través de la práctica de la meditación trascendental realizada de la manera propuesta por Maharishi. Asimismo, a través de la meditación trascendental, el hombre puede encontrar una solución a todos los problemas que oscilan desde el control de los elementos hasta el logro de la indestructibilidad e inmortalidad. Hay 2 deficiencias, dice el obispo, entre otras. Se presenta claramente en esta doctrina que la misma no acepta la inmortalidad del alma, o sea que ellos no hablan de que el alma es inmortal, ni la vida después de la muerte como parte de la naturaleza humana. Oiga, perdóneme, hago un paréntesis. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, o sea, la verdad, el evangelio, sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades, se apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Segunda Timoteo 4. Se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Siga a ver. Ignora completamente la existencia del pecado original, un dogma cristiano y las consecuencias de las realidades de la vida. O sea que para ellos no hay pecado original y que el pecado no trae consecuencias a la vida. En el tercer punto dice, se plantea la manera de llegar a Dios a través de la meditación trascendental o otras manifestaciones de una manera interpretada por él mismo, por la misma persona que propaga estas ideas, sus libros y sus seguidores. Además se presenta a Dios de una manera exclusiva para cada uno de los grupos. Cada uno dice que ellos tienen la verdad. Cada grupo dice que ellos tienen la verdad absoluta, ¿no? Hay 2 deficiencias que se esconden detrás de estas afirmaciones.
el abuso que ha sido apropiado por ellos de que su método, que sin su método, fuera de él, no hay nada más que es auténtico. Esto lo hablan también, hablan del misticismo y del hinduismo, y la manera de cómo llegar a Dios en la enseñanza actual para nosotros por el camino de la cruz, mientras que nosotros somos peregrinos, como se predica explícitamente Cristo. Ellos dicen que el sufrimiento cristiano es un karma. Un karma, la palabrita karma. Ay, tengo un karma, le dicen a uno, en lugar de decirle a una gente, mire, yo tengo una cruz, tengo una enfermedad, tengo una bendición de Dios. Como dice San Ignacio, no es menos gracia la enfermedad que la curación. Pero yo no he visto a nadie he conocido que se haya librado del sufrimiento y de la enfermedad. Nunca. Y eso es un karma. ¿Cuál karma? Mentiras. Lo que tiene son unas cruces. Acéptelas y discierna si vienen de Dios o si vienen de sus brujerías. Si vienen de sus brujerías, sí se le pueden quitar de encima. ¿Puede decir cómo se las quitan de encima, Marta? Claro. Medios más importantes contra los maleficios: la confesión frecuente, vivir en gracia, no en pecado, la Santa Eucaristía, comunión todos los días, pero en gracia de Dios, la adoración eucarística, la oración, especialmente el rosario, y por último el exorcismo y las oraciones de liberación. ¿Está claro? 5 etapas. 5 etapas. Bueno. Siga a ver qué es la señora Arzobispo Manila. Dice el cuarto punto: el rechazo del valor redentivo del sufrimiento y de la existencia de Cristo como el Redentor que se encuentra implícito en estos métodos con respecto al problema del dolor y del sufrimiento, lo que tú estabas hablando. Entonces, ¿para qué vino Cristo a morir por nosotros y por qué sufrió? Por amor a nosotros. Para ello es algo como que no les cabe en la cabeza. ¿Sí? El quinto punto: el pecado. Se trata de ignorar la existencia del pecado. A este respecto, sigue la doctrina védica, que considera el pecado como una cuestión corporal y no tiene nada que ver con el espíritu o el alma del hombre. Separan el cuerpo del espíritu, los Vedas, ¿no? Los Vedas, es que de la India han ido tanta porquería. Bueno. El sentido real de la libertad y de la responsabilidad se encuentra ausente, y los efectos del pecado son objeto de rituales, mantras, y no existe una conversión interior. Eso es. Está muy bien, señor Arzobispo de Manila. Puede considerarse como una doctrina o técnica o método. Desde el punto de vista de contenido, el mismo no es aceptable para un católico o para un cristiano en general. No, porque eso es como creer en la reencarnación. También creen en la reencarnación, ¿no? Claro. La sucesión de vidas que condena la carta a los hebreos y que condena el Evangelio, ¿no? La reencarnación. El que cree en la reencarnación no es cristiano. Váyase para otra parte. No es cristiano, porque niega la resurrección. No hay resurrección, hay reencarnación. Y le recomiendo una cosa: no coma carne nunca, porque de pronto se va a comer la abuelita. Bueno, sigamos a ver. Desde el punto de vista de una técnica, de la manera en que el grupo de meditación trascendental no es aceptable debido a sus relaciones intrínsecas con la doctrina, y también por lo que ellos hablan de los mantras y todo este tipo de los tantras y los mantras. Los mantras. Sí, no, y las invocaciones satánicas, y llegan aquí en unas contaminaciones y una ruina y la destrucción de la familia, la psicología, la depresión, la angustia, el miedo, el suicidio, la cantidad de suicidios que se han ocasionado por eso. Es tan grande el suicidio en el mundo hoy que en Inglaterra pusieron un ministerio para el suicidio. Así andaremos de mal, ¿no? Y en el Japón se suicidan todos con tanto éxito económico, y se está suicidando los jóvenes en Japón por andar en ese tipo de cosas. Bueno, y otras causas. Y la desesperación, ¿no? ¿Qué más hay, Martica? Pues tenemos aquí los correos, Rafa, que son muchísimos. Pues pienso que es lo más importante, saber que todo este tipo de métodos no son
no son ni religiones, son sectas, ¿no? Son sectas que nos llevan a la perdición. San Francisco Javier decía que cada culto en la India era del diablo, que cada uno tenía su demonio propio, decía San Francisco Javier. Y él era exorcista y él veía, ¿no? Ellos tienen 3.000 y pico de deidades. No, y 5.000. ¿Ah? 5.000 deidades. 5.000, sí, bueno, yo sí, escuché. Bueno, unas son divinidades y otras son deidades. Pues sí. 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 Entonces, Aquí fuera de la deidad del fútbol y de la plata. es que hay una diferencia. La divinidad es un ser supremo y la deidad es un hombre que adquirió una perfección que ya se le puede catalogar. Exacto. Por eso es que Jesús es un maestro ascendido. Exactamente. Ay, Dios, bueno. Señor, perdónanos. Bueno. Entonces, y cada uno le pone su altar y cada uno tiene su religión a su acomodo, por eso hay para todos. Como los japoneses a los antepasados, ¿no? Tienen altares. Sí. Bueno, tenemos aquí unos correos, Rafa, realmente los voy a mencionar solamente porque están pidiendo la oración de rebote, que me dijeron que estas sillas juiciositas las enviaron de una vez. Están pidiendo oración aquí por Santiago Cardona Monsalve, por su salud física y mental, porque tiene este chico un trastorno de ansiedad, de parte de Juliet. Aquí nos están hablando, esto viene... Bueno, esta persona que nos está escribiendo acá nos habla de su hermano que tiene una cantidad de problemas. Pensamos con Rafael que es bueno que consulten un profesional, además que sería bueno que hicieran también una oración de sanación intergeneracional. Y que vengan a los grupos, es que vengan aquí o vayan en el lugar donde están, en Medellín o en Manizales, en Bucaramanga, hay grupos que manejan estos temas también. Un saludo para Beatriz. Hay que orar, pero también hay que actuar. No podemos solamente quedarnos viéndonos el problema, sino hay que actuar, buscar una buena dirección, orar por la parte intergeneracional para poder romper esas cadenas. Es una señora, esta se llama Lisette, nos está pidiendo oración, dice que siente mucho dolor en su cuerpo. Dice que un sacerdote le dijo que la tenían enterrada. Pues está en Cali, ojalá que buscara pues que fuera. Que vaya donde el padre... A la parroquia San Nicolás, allá hay un sacerdote que hace misas. En la parroquia misas. San Nicolás hay un sacerdote que entiende esos temas. Y hace oración No, y le aconseja bien. Él nació aquí, él pasó por aquí, estuvo un tiempo. Es muy buen sacerdote, le mando un abrazote grandote, ¿no? Bueno, aquí una oración por la situación económica muy difícil de parte de Claudia, y también está pidiendo la oración de rebote que ya se la enviaron. También aquí nos están pidiendo Liliana Peña la oración de rebote y dice que muchas gracias por sus enseñanzas y un saludo muy respetuoso. Carol Andrea nos escribe pidiendo también la oración de rebote y la súplica ardiente, ya que está pasando una necesidad económica muy difícil. Ada Luz Parada, cordial saludo, les pido la oración de rebote, también ya se Pero les recordamos la secuencia, ¿no? Hagan la oración de rebote, que es muy buena. Yo la encontré en un libro de Monseñor Pascualini Fusco, uno de los grandes exorcistas del mundo, a que el Señor le revela muchas cosas. Muy interesante, la oración de rebote. Esta viene desde Confesión México. frecuente, vivir en gracia y no en pecado. La misa y la comunión todos los días en gracia de Dios. Adoración eucarística, oración especialmente el Santo Rosario y el exorcismo por último, no al principio de entrada, no. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, un abrazo para tantos buenos amigos que hay en México y en todos los países donde nos ven, en Venezuela, que están sufriendo tanto. Le mando a Jaime, a todos esos amigos, un grande abrazo, a toda su familia, y que oren por nosotros y ofrezcan los sufrimientos por ese hermoso país que desde niño lo conocí. Vamos a ver lo de México, por favor. Sí, un saludo para Jessica, nos escribe desde México, pidiendo la oración de rebote y que oremos por su familia, por la conversión, sobre todo de su esposo. Pues sí, realmente que toca orar por él para que se convierta, lo más importante. Y convertirse uno primero, ¿no? Antes
no empuje al esposo tanto, ¿no? Don't push, como los gringos, ¿no? No empuje, pero conviértase primero uno. Bueno, aquí Jorge Calle también está pidiendo su oración de rebote y un saludo para Rafael. Aquí nos escriben de, bueno, Juan Jesús Cardona. Por favor, me envían la oración de rebote, súplica a los santos ángeles, coloque en la ventana el Salmo 91, lo rezo todos los días. Qué bueno, porque muchas veces las personas tienen el Salmo 91 abierto en la Biblia, pero no lo rezan, es bueno rezarlo. No, y hay otros salmos que tienen que rezar. Mire, de los salmos de reparación, desde el número 5 en adelante hay como 7 salmos de reparación. Léalos. Vea la oración favorita de San Juan de la Cruz. Todos los días leía 10 salmos y los meditaba. Es hermoso eso. Sí. Y también, no solo el 91 y volverlo una superstición, ¿no? No. Es vivirla. Salmos, sí. Hay muchos salmos y esa ejaculatoria que tú repites es muy buena. Ave María Purísima, sin pecado concebida. De aquí nos están mandando saludos Patricia Barrera, está pidiendo la súplica ardiente, ya se la enviamos. Aquí Nuli Mesa también ya se le envió su oración, sé que tiene un problema económico muy grande y tengo un sueldo aparte. Tengo 66 años, bueno. Ojalá que dice que ha venido aquí, lo que te conoce cuando tú vivas a Cali, pero sigue igual, la situación sigue igual. ¿Qué pasa cuando la situación sigue igual, Rafa? Y la gente está orado y orado y orado. ¿Qué sucede? Que no se ha hecho un buen discernimiento de lo que ha pasado. De lo que está pasando. Hay que hacer una anamnesis de comentario. Y vaya a la parroquia San Nicolás en Cali, este sacerdote es muy especial. Lo queremos mucho aquí. Y entonces, Carlos Alberto nos envía saludos, creo que es desde Manizales y que está pidiendo la oración de rebote, sí, la ciudad de Manizales. Oscar Javier también nos está pidiendo la oración de rebote, como un saludo. También aquí nos están pidiendo la oración de rebote, Livia Constance, vamos a orar también por su hermana, especialmente que está muy enferma. Bendecidos sean. Esta es desde Estados Unidos, oren mucho por mí, por mi país, Puerto Rico, estado de Florida y por toda Latinoamérica. Bueno, el estado de Florida quedó devastado, ¿no? Semidestruido. Y Puerto Rico es un país inviable por los desastres naturales que tienen que ver mucho con el pecado. Eso lo he explicado yo muchas veces. Hay que orar mucho por eso. Tienen toda la aquí razón. habla que ella quiere comprar tu libro de Fátima, el último libro de Fátima. El tercer secreto que cómo de hace Fátima. Para comprarlo, pues yo creo que escribiendo aquí al correo escribiendo al correo de Belén. ¿De Belén? ¿Corbelén? Sí. Bueno, y aquí también nos están hablando que muchas gracias por el programa, que se han ilustrado muchísimo. Jenny, un abrazo grande para todos nuestros hermanos. Vamos a hacer la oración. Les seguimos orando por todas sus intenciones y sobre todo también que nos pueden escribir a nuestro correo para que puedan recibir las oraciones de rebote. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Vamos a poner estas peticiones de estos hermanos y las de ustedes en manos del Señor, de aquel que todo lo puede. Padre bueno, Padre celestial, en tus manos ponemos estas hermanos que están viendo este programa en este momento, las personas que nos han pedido oración. Sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible, de que tú todo lo puedes. Hoy ponemos todas estas peticiones a través de la Virgen María, en las manos de María, para que sean presentadas a Jesús y que Jesús las tome y las lleve a tu presencia. Aquí estamos, Padre Celestial, clamándote por tantos enfermos, por tantas personas que tienen problemas psiquiátricos, por aquellas personas que en estos momentos se sienten solas, se sienten abandonadas. Te pedimos, Señor, que toques esos corazones, que toques esas personas que están solas, ya les saber que tú estás allí, que tú las amas, que tú diste tu vida por cada uno de nosotros. También te pedimos, Señor, por aquellas personas que están en situación económica difícil, para que ellos puedan tomar una decisión y puedan salir adelante a través de una bendición grande tuya. Amén. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte y enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, y nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén. Amén. Bendiciones para todos.